La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en la niña que acababa de levantarse. Las manos de Emily Grace, de 10 años, temblaban al enfrentarse al juez. Pero su voz tenía una fuerza que superaba con creces su edad. Mi tía no me quería, dijo con lágrimas en los ojos. Me dejó sola. Michael me encontró. Me alimentó. Me escuchó. Se preocupa por mí. Quiero quedarme con él. La sala se quedó en silencio, el peso de sus palabras, más hiriente que el argumento de cualquier abogado. Por un instante, incluso su tía se quedó paralizada de incredulidad. Entonces el juez se inclinó hacia adelante con voz solemne. A veces la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Ya he oído suficiente. El garrote golpeó, sellando el destino de Emily. Lo que sucedió después de esa decisión cambiaría no solo su vida, sino también la de Michael para siempre, y no creerás cómo termina su historia. El viento invernal azotaba el pequeño pueblo de Willow Creek, Colorado, trayendo consigo el aroma a pino y humo de las chimeneas. Para la mayoría de las familias, la temporada significaba calidez, risas y tradiciones. Pero para Emily Grace, una niña de 10 años con grandes ojos color avellana y cabello enredado, significaba supervivencia. Emily había perdido a sus padres en un trágico accidente automovilístico menos de un año antes. Sin familiares cercanos dispuestos a acogerla, se adentró en las sombras de Willow Creek, convirtiendo un cobertizo abandonado detrás de un viejo almacén de madera en su hogar. Cada noche se acurrucaba bajo una manta demasiado fina para el frío de la montaña, abrazándose a sí misma y susurrando las canciones de cuna que su madre cantaba para combatir el silencio. De día, buscaba comida. A veces mendigaba en los restaurantes. A veces rebuscaba en los cubos de basura detrás de los supermercados. La mayoría de los transeúntes apartaban la mirada, incómodos, con una lástima fugaz que se desvanecía en la indiferencia. Emily aprendió rápidamente a no esperar amabilidad. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las rocosas, Emily llevaba un manojo de ramas casi tan alto como ella. Sus delgados brazos temblaban, pero se negaba a soltarlas. La leña significaba calor. La leña significaba supervivencia. Sus botas, 2 tallas más grandes, golpeaban el pavimento helado mientras caminaba a trompicones por la calle principal. Desde el otro lado de la calle, Michael Donovan observaba a un millonario hecho a sí mismo de Denver. Michael había llegado a Willow Creek para escapar de su matrimonio en ruinas, y el peso aplastante de un secreto que rara vez admitía les impedía a él y a su esposa Victoria tener hijos. Las habitaciones vacías de su mansión se habían convertido en insoportables recordatorios de lo que les faltaba. Michael esperaba que las montañas le diera claridad, o al menos distracción. En cambio, se encontró con la mirada fija en una niña que parecía demasiado pequeña para llevar una carga tan pesada. Se desplomó repentinamente, y el fardo de leña se esparció por el suelo helado. La gente pasaba, mirándolas rápidamente antes de seguir adelante. Michael, sin embargo, cruzó la calle sin pensar. «Hola», dijo con suavidad, arrodillándose a su lado. «¿Estás bien?» Emily levantó la mirada. Se aferró a uno de los palos como si fuera un arma. «Estoy bien», susurró, aunque tenía los labios azules por el frío. Michael notó su delgada figura, su abrigo raído, el hambre grabada en su rostro. Sintió una opresión en el pecho. Le recordaba a sí mismo a los 8 años, de pie frente a la tienda de su padre después del funeral de su madre, intentando no llorar. «Déjame ayudar», ofreció, recogiendo los palos esparcidos. Emily negó con la cabeza violentamente. «No, son míos». «No me los llevo», la tranquilizó Michael con voz tranquila. «Solo te ayudo a cargarlos». Algo en su tono la hizo detenerse. Lentamente, bajó el palo. Él le entregó el paquete y luego le hizo la pregunta que lo señalaba con la cabeza. «¿Dónde están tus padres?» Su voz se quebró. Se fue. Esa sola palabra lo golpeó más fuerte de lo esperado.
Vio el dolor enterrado en sus ojos. La misma clase de pérdida que había cargado durante años, pero de la que nunca había hablado. Por un instante, el millonario y la huérfana no fueron diferentes. Dos almas marcadas por el dolor. Esa noche, Michael no pudo dormir. No dejaba de repasar la imagen de Emily tropezando por la nieve. Al día siguiente, la buscó hasta encontrarla de nuevo, agazapado cerca del almacén de madera, haciendo una fogata con la leña que ella había recogido. Trajo comida, un sándwich caliente, una manzana y una botella de leche. Emily observó la comida con recelo. ¿Por qué?, preguntó. Porque ningún niño debería pasar hambre, respondió Michael simplemente. Ella dudó, y luego tomó el sándwich. Mientras comía, bajó un poco la guardia. Entre bocado y bocado, le contó fragmentos de su historia. Sus padres habían muerto repentinamente. Su tía, la única pariente que quedaba, se había negado a acogerla, alegando que tenía sus propios problemas. Desde entonces, Emily había vivido en la calle. Su única compañía era el recuerdo de la voz de su madre. Michael escuchaba, con el corazón encogido con cada palabra. Pensó en Victoria, en el vacío en sus ojos cuando hablaban de niños. Por primera vez en meses, sintió que algo se agitaba en su interior. No desesperación, sino propósito. Durante las semanas siguientes, Michael siguió regresando. Cada vez, Emily se resistía menos. Empezó a sonreír levemente. Cuando llegó, incluso riéndose una vez cuando le trajo un par de calcetines de lana 2 tallas más grandes. Te mantendrán más abrigada, dijo, y ella susurró, gracias. Pero no todos compartían su compasión. Cuando Victoria visitó Willow Creek, encontró a Emily sentada en el porche de su cabaña con Michael tomando un chocolate caliente que él le había preparado. La mirada de Victoria se endureció. Michael, ¿qué es esto?, preguntó. Solo es una niña que necesita ayuda, dijo con cuidado. Una niña que no nos pertenece, espetó Victoria. No se puede salvar a todas las almas perdidas de la calle. Emily se quedó paralizada, encogiéndose contra la barandilla del porche. Michael sintió que la furia le subía al pecho. Durante años, había permitido que la fría lógica de Victoria dictara sus vidas. Pero al mirar a Emily, se dio cuenta de que esta vez no podía darle la espalda. Ella pertenece a algún lugar, dijo con firmeza. Y tal vez, solo tal vez, ese lugar esté con nosotros. Las palabras flotaban pesadas en el aire de la montaña, atreviéndose a cambiarlo todo. Si estuvieras en Willow Creek, cubierto de nieve, como un telón de escenario, amortiguando sonidos y amplificando secretos. Dentro de la cabaña de montaña de Michael Donovan, el crepitar de la chimenea parecía más fuerte de lo habitual. Cada estallido de madera ardiendo reflejaba la tensión en la habitación. Emily estaba sentada acurrucada en una alfombra cerca del fuego, bebiendo chocolate caliente. Sus pequeñas manos rodeaban la taza como si fuera un tesoro. Nunca había estado tan cálida. En meses. Pero al otro lado de la habitación, Victoria permanecía rígida, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la chica como si fuera una intrusa. Michael, Victoria dijo. Finalmente, con una voz tan aguda que cortó el aire. Esta no es nuestra responsabilidad. Emily se estremeció ante la frialdad en su tono. Michael lo notó. Dejó su vaso de whisky y se puso de pie. Es solo una niña, Victoria. Lo ha perdido todo. ¿Cómo puedes mirarla y no sentir nada? Yo sí siento algo, espetó Victoria. Siento lástima, pero la lástima no construye una familia. Y no te atrevas a confundir esto con lo que hemos perdido. Su voz quebró un destello de su propio dolor, que se desbordó, antes de sofocarlo de nuevo. Los ojos abiertos de Emily se movían de un lado a otro, con miedo y culpa reflejados en su rostro. A Michael se le encogió el pecho. No podía
Dejar que esto se convirtiera en otra discusión, donde el silencio se tragara sus convicciones. Ella no es un reemplazo, dijo Michael, bajando la voz, pero no su determinación. Es una persona que nos necesita. O tal vez debería decir que es una persona que yo necesito. La confesión golpeó la habitación como un trueno. El rostro de Victoria palideció. Emily congeló su taza temblando en sus manos. Esa noche, Victoria empacó su maleta y regresó a Denver, dejando a Michael y Emily solos en la cabaña. Por primera vez, Michael se dio cuenta de que el matrimonio al que se había aferrado ya estaba fracturado sin posibilidad de reparación. Pero en el silencio que siguió, sucedió algo inesperado. Emily habló. ¿Lo dices en serio?, preguntó tímidamente. Michael se arrodilló a su lado. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te importó? Su voz era tan frágil que casi lo destrozó. Sí, Emily. Importas más de lo que jamás sabrás. A partir de esa noche, los muros de Emily comenzaron a derrumbarse. Le contó a Michael sobre las noches que había dormido bajo puentes, los días que no había comido, las canciones que su madre solía cantar cuando los truenos la asustaban. Michael escuchaba cada palabra, cada una clavándose más profundamente en su corazón. Aún así, la tormenta fuera de su cabaña no era solo el clima. Eran chismes. Willow cree que era pequeño y los rumores corrían rápido. Al final de la semana, la gente del pueblo murmuraba sobre el forastero adinerado que albergaba a una huérfana. Algunos se preguntaban si era caridad, otros especulaban con motivos más oscuros. La voz más fuerte pertenecía a Carla Vázquez, la tía arreglada de Emily. Se había negado a acoger a Emily tras la muerte de sus padres, alegando dificultades económicas. Pero cuando supo que Michael Donovan, el millonario, había intervenido, cambió de opinión. Su sangre, Carla, le dijo al alcalde del pueblo, Samuel Whitaker. Soy su tutora, y si vive bajo el techo de Donovan, tengo derecho a saber qué pasa y a reclamar lo que le pertenece. Cuando Michael oyó los susurros, apretó la mandíbula. Sabía lo que Carla quería. No el bienestar de Emily, sino la herencia o los beneficios que pudiera obtener al reclamarla. El enfrentamiento se produjo una tarde nevada. Carla llegó a la cabaña sin avisar, envuelta en un abrigo de piel que desprendía perfume y falsa preocupación. Emily se puso rígida al verla. Cariño, espetó Carla, aunque su mirada era fría. Deberías estar con tu familia. No deberías estar aquí con desconocidos. Michael dio un paso adelante, su tono tranquilo, pero con un filo de acero. Los desconocidos no arriesgan sus vidas para mantenerla caliente. Los desconocidos no la escuchan cuando llora por la noche. ¿Qué has hecho por ella, Carla? La sonrisa de Carla vaciló, pero se recuperó rápidamente. Soy su tía. Es suficiente. No a mis ojos, respondió Michael. Y no a los de ella. Emily, temblando, se aferró a la mano de Michael. Por primera vez, encontró su voz desafiante. No quiero ir contigo. Quiero quedarme aquí. Las palabras aturdieron a Carla. La ira brilló en sus ojos. Eres un niño. No puedes decidir. El corazón de Michael latía con fuerza mientras se acercaba a Emily. Entonces dejaremos que un juez decida, dijo con firmeza. Las siguientes semanas fueron un torbellino de documentos legales y tensas reuniones. Michael contrató a Tony Mercer, un perspicaz abogado de Denver, que creía en el caso de Emily. Carla se defendió, insistiendo en que Emily era su responsabilidad. Pero debajo de cada argumento, la verdad era clara. Carla quería el control, no la custodia. Durante esas semanas, Emily floreció de forma pequeña y frágil. Se rió más. Tarareó viejas canciones de nuevo. Incluso se atrevió a hacer un dibujo, algo que no había hecho desde que perdió a sus padres. Una noche, Michael encontró su boceto de 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un gran sol. En la parte inferior, había escrito, yo, mamá, papá.
Luego tachó las palabras y escribió: yo, Michael, amigo. Casi lo hizo llorar. Llegó el día de la audiencia. La nieve todavía cubría Willow Creek, pero dentro en el juzgado, la tensión ardía como el fuego. Emily se sentó entre Michael y Tony, agarrando con su pequeña mano la de Michael como si fuera un salvavidas. Carla expuso su caso con palabras melosas, presentándose como una tía cariñosa que había sido incomprendida. Pero cuando el juez Raymond Keaton le pidió que detallara las formas específicas en que había apoyado a Emily desde la muerte de sus padres, titubeó. Su silencio habló más fuerte que sus palabras. Entonces Emily se puso de pie. Su voz vaciló al principio, pero la tranquilizó con una valentía que no le llegaba a los oídos. Mi tía no me quería. Me dejó sola. Michael me encontró. Me alimentó. Me escuchó. Se preocupa por mí. Quiero quedarme con él. La sala quedó en silencio. Ni siquiera Carla pudo disimular su conmoción. Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas. Había preparado discursos, argumentos y pruebas, pero nada tenía más peso que la verdad de Emily. El juez Keaton se inclinó adelante, su voz solemne. A veces, la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Ya he oído. Suficiente. El gavilán golpeó. Emily jadeó, cubriéndose la boca con sus pequeñas manos. Michael la abrazó y, por primera vez, sollozó, no de pena, sino de alivio. Fuera del juzgado, la nieve había empezado a derretirse. El sol apareció entre las nubes, y Emily susurró: ¿puedo llamarte papá ahora? Michael la abrazó con fuerza. No, tienes que preguntar. El fallo lo cambió todo, pero Michael sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Salió del juzgado con la pequeña mano de Emily firmemente sujeta a la suya. Sintió una mezcla de triunfo, miedo y asombro. Por primera vez en años, no regresaba a una casa vacía ni a un propósito vacío. Caminaba hacia algo que realmente importaba. Emily se aferró a su costado, con los ojos abiertos de par en par ante la multitud de reporteros y curiosos. Michael la protegió lo mejor que pudo, guiándola entre la multitud hasta la seguridad de su coche. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó el espacio. Emily se volvió hacia él y le susurró: «¿De verdad se acabó?» Michael se acercó y le apretó la mano. «Apenas está empezando, y ya no estás sola». En las semanas siguientes, la vida empezó a tomar un ritmo que ninguno de los dos había conocido. La otrora silenciosa mansión Donovan en Denver se transformó con la presencia de Emily. Su risa resonó en los pasillos. Sus dibujos cubrían el refrigerador. Cada habitación que tocaba parecía cobrar vida de nuevo. Al principio, Emily llevaba consigo su pasado. Se despertaba de pesadillas, llamando a sus padres. Michael corría a su lado y se sentaba con ella hasta que volvía a dormirse. A veces le preguntaba con voz temblorosa si sus padres se enojarían porque lo llamaba papá. Michael siempre respondía con la misma verdad inquebrantable: «Estarían orgullosos de que te quieran, Emily. Eso es todo lo que querrían». Poco a poco, el muro que había construido alrededor de su corazón comenzó a derrumbarse. Emily empezó a sonreír con más libertad, a confiar más profundamente. Incluso se atrevió a invitar a una compañera de clase de su nueva escuela a la mansión para una pijamada, algo inimaginable solo unos meses antes. Michael también estaba cambiando. Había pasado años enfrascado en negocios, lujos y apariencias, todo mientras evitaba el vacío interior. Emily lo obligó a bajar el ritmo. Aprendió a trenzarle el pelo mal, pero ella se rió de todos modos. Aprendió los nombres de sus libros favoritos, se sentó durante horas a ver películas animadas e incluso intentó cocinar panqueques los sábados por la mañana. Salieron quemados y torcidos, pero Emily los devoró como un festín, declarándolos los mejores panqueques del mundo. Pero la vida, como siempre, hubo desafíos. Carla resurgió esta vez,
desatando rumores en la prensa, alegando que Michael había manipulado a Emily para que rechazara a su familia. Durante un tiempo, los titulares le dolieron, pero Michael decidió no combatir el fuego con fuego. En cambio, se centró en construir una vida donde Emily se sintiera segura. Con el tiempo, los chismes se desvanecieron, reemplazados por admiración por el hombre que había dado un paso al frente cuando nadie más lo hizo. Victoria también lo confrontó. Una noche, apareció en su puerta con los ojos ensombrecidos por el arrepentimiento. «Representas. Me engendró un hijo», acusó. Michael negó con la cabeza. «No, Emily no reemplazó a nadie. Me recordó lo que importa. Algo que tú y yo perdimos de vista hace mucho tiempo». Victoria se fue sin decir una palabra más. Para Michael, fue la confirmación definitiva de que su antigua vida había terminado y que ya no la lloraba. El verdadero punto de inflexión llegó meses después, una tarde de primavera. Michael llevó a Emily de vuelta a Hope Springs, el pequeño pueblo de montaña donde la encontró tropezando bajo aquel fardo de leña. Juntos caminaron hasta el cementerio donde descansaban sus padres. Emily llevaba un ramo de flores silvestres que había recogido ella misma. Arrodillada ante la lápida, Emily susurró: «Hola, mamá». «Hola, papá. Ya estoy bien. Te extraño todos los días, pero ya no estoy sola. Tengo un padre que me quiere. Creo que te gustaría». A Michael se le hizo un nudo en la garganta. Apoyó una mano en su hombro, en silencio, prometiéndoles a sus padres que cumpliría sus palabras. Mientras bajaban la colina, Emily deslizó su mano en la de él. «¿Crees que están orgullosos de mí?», preguntó en voz baja. «Más que orgullosos», dijo Michael. «Sonríen porque eres valiente. Porque encontraste a tu familia de nuevo». Emily lo miró con una sonrisa discreta. «Nuestra familia». Y así, Michael comprendió la verdad. La familia no estaba unida por la sangre, los contratos ni las apariencias. Estaba unida por el amor, las decisiones, la valentía de abrir el corazón. Para el verano, Emily se había adaptado por completo a su nueva vida. Le fue muy bien en la escuela, hizo amigos e incluso se unió a un programa de arte local. Michael asistió a todas las exhibiciones, aplaudiendo más fuerte que nadie. En el refrigerador, junto a sus dibujos, había un certificado enmarcado. Emily Grace Donovan ganó el primer lugar en el concurso de arte. En casa, la mansión ya no resonaba con el vacío. Resonaba con la vida. Los pasos de Emily, su risa, sus preguntas, sus sueños. Y una tarde tranquila, mientras el sol se ponía en el horizonte, Emily se acurrucó en el regazo de Michael mientras se leía un libro. Apoyó la cabeza en la de él. «Pecho y», susurró, «gracias por elegirme». Michael la besó en la coronilla. «No, Emily, gracias por elegirme». Era la verdad más simple que jamás había conocido. Ella lo había salvado tanto como él la había salvado a ella. Los meses se convirtieron en un año, y su vínculo solo se profundizó. La historia del millonario y la huérfana se desvaneció de las columnas de chismes, reemplazada por una historia completamente diferente. La historia de un hombre y una niña que se convirtieron en familia, no por obligación, sino porque eligieron hacerlo. Y cuando Michael arropaba a Emily, cada noche, al oírla susurrar, «Buenas noches, papá», sabía que, a pesar de toda la riqueza que había acumulado, esta era la vez que más rico había sido. «Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro». ¿Y a ustedes? ¿Qué les hizo sentir esta historia? ¿Creen que el coraje y la corte de Emily cambiaron su futuro para siempre? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo. Dinos desde qué país la estás viendo y comparte esta historia para que más personas puedan sentir este mensaje de esperanza y segundas oportunidades.